Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos juntos por la gracia de Dios en estas reflexiones cortas que queremos compartir con ustedes. Mis queridos hermanos, amigos, oyentes, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes en algo que lo necesitamos y lo necesitamos todo. Acá no interesa la edad, no interesa la raza, el color, la distancia, todo necesitamos en este tiempo vivir y tener fe. Yo quiero hablarte de la fe. Dice la palabra de Dios, la fe que mueve montaña, la fe que produce efecto en nosotros, no solamente para nosotros, sino también para los que nos rodean. Y en esta oportunidad te quiero hablar de 5 pasos de la fe rápidamente, qué es lo que hace la fe en cada uno de nosotros. En primer lugar dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Para tener fe, entiendo yo a través de la palabra, que debemos meditar en la palabra de Dios para tener fe. Es necesario, mi querido oyente, que tengamos fe en el tiempo que nos toca vivir, este tiempo tan difícil, tiempo de tanta incertidumbre, tiempo que vivimos cansado, aterrado por todas las cosas que nos pasan, por inseguridad laboral, por inseguridad social, por la inseguridad de tantas cosas. Necesitamos tener fe, pero la palabra de Dios, el consejo que nos da, dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En primer lugar, hay que leer la palabra de Dios. Eso es lo que nos marca la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, que hay que leer la palabra para tener fe. Pero dice, así que la fe viene por el oír. Aquí a mí me llama la atención porque no es solamente oír por nuestros oídos. No es solamente que Dios utiliza estos oídos, también es necesario que Dios utilice la sensibilidad de nuestro corazón. Mi querido oyente, es necesario que el corazón esté dispuesto a escuchar, que tengamos una mente renovada o una mente tranquila para poder meditar en la palabra. Son los 3 aspectos que necesitamos fundamentalmente cuando leemos la palabra. Los oídos, atentos a la palabra, un corazón sensible para escuchar la palabra, pero también una mente que tiene que estar libre de toda contaminación, una mente que tiene que estar limpio, podríamos decir, o librado de cualquier dificultad, de circunstancia, para que la palabra de Dios obre en nuestra vida. Son los 3 aspectos que yo creo que tenemos que tener claro, qué es lo que tenemos para poder leer, para poder meditar. Acordate siempre, la palabra de Dios viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también por el oír al quien lo explica, al quien lo predica. Si vos tenés a alguien alrededor tuyo que te explique, que te enseñe la palabra, vas a terminar teniendo fe, porque te va a explicar y te va a sacar cualquier duda que tenga. Pero es necesario que nosotros, ese deseo que tenemos, corroboremos con la palabra de Dios y vayamos a la fuente que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros que leemos frecuentemente la Biblia, como te pasa a vos en tu caso, cuando hablamos de la fe, rápidamente nos vamos a la galería de la fe que está allá en Hebreos capítulo 11. Allí encontramos muchos textos de hombres de Dios que obedecieron a Dios en su palabra, mostraron su fe en Dios e hicieron la obra que Dios necesitaba que haga. Dice que, por ejemplo, Abel entregó mejor ofrenda a Dios porque creyó en Dios y su fe lo movió para que haga una mejor ofrenda que su hermano. También dice que Abraham obedeció a Dios y también tuvo fe y hizo la obra. Pero hay alguien que quiero que destaquemos en esta galería de fe, que fue Noé. Noé creyó en la palabra de Dios, en la que yo te estoy hablando, que hay que ir ahí, que es la fuente de nuestra fe. Noé creyó en la palabra de Dios y se puso a edificar un arca que edificó alrededor de 120 años, porque creyó en la palabra de Dios. Quizá, mi querido oyente, es necesario que vos creas en la palabra de Dios para que pueda empezar a edificar tu futuro sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Pero cuando uno cree, rápidamente Dios utiliza parte de nuestro miembro, de nuestro cuerpo, para poder manifestar la fe. Lo primero que Dios hace en nuestra vida cuando produce fe es nuestros pies para ir a Jesús.
Lo primero que utiliza es nuestro pie para ir a Jesús. Lo segundo que utiliza Dios cuando muestra su fe en nosotros, dice, lo que muestra es nuestra mano abierta para poder recibir a Cristo. Nuestros pies que van a Cristo, nuestra mano que toca a Cristo, un corazón abierto para Cristo, los ojos que miran a Cristo y nuestra boca que testifican de Cristo. Estos son frutos de nuestra fe. Por eso yo en esta oportunidad te quiero alentar, mi querido. En esta oportunidad te quiero animar, que vaya a la fuente, a la palabra de Dios, para alimentar tu fe. Quizá en alguna oportunidad fuiste un hombre de fe, una mujer de fe fervorosa, de esa fe con convicción, pero hoy estás flaquito de tu fe, hoy estás débil de tu fe, hoy te cuesta tener fe en la palabra de Dios. Es necesario que profundice en la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios, no lo digo yo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mi querido oyente, que Dios pueda producir en vos y en mí y en todo lo que escuchan este mensaje, que pueda producir fe. Nunca te olvides estas 5 cosas que hace que la fe nos mueva. Primero, nuestro pie hacia Cristo. Segundo, nos mueve el corazón de aceptarle a Cristo. En segundo lugar, y en tercer lugar, nuestra boca que confiesa a Cristo, confiesa nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra falta, y abraza en cuarto lugar a Cristo con esa mano bendita. Pero también viene como fruto de todo esto un labio que testifique de la fe que Cristo produce en nosotros. Por eso, mi querido oyente, en esta oportunidad te quiero animar, que fortalezca tu fe, esa fe que está caída, esa fe que está debilitada, que lo fortalezca a través de la palabra de Dios. Quiera Dios bendecir su palabra, y en esta oportunidad quiera Dios reanimarnos para poder tomarnos de la fe y de la bendita mano de nuestro Creador, de nuestro Señor. Aquellas manos que hay un agujero, que lo hizo en la cruz, por vos y por mí. Esa mano agujereada hoy te está esperando para abrazarte, para darte paz y sobre todo producir fe en tu vida para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima, Dios mediante. Chau, chau.